Hebreos capítulo 10, versículo 1. Gloria a Dios. Y vamos a meditar la palabra del Dios Todopoderoso. Y bueno, mis hermanos, pues el tema de hoy es el sacrificio perfecto. Gloria a Dios. Y bueno, pues sabemos nosotros que nuestro Dios es un Dios perfecto. Él resucitó. Dice la palabra de Dios que Él resucitó al tercer día de su muerte. Eso dice la palabra, ¿verdad? Gloria al Señor. Y nosotros lo creemos, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos, bendito Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, capítulo 10, versículo 1, la carta del apóstol Pablo a los hebreos, gloria a Dios. Dice, porque la ley, habiendo tenido en sí la sombra de los bienes venideros, no era la esencia misma de las cosas. Y aunque se ofrecían los mismos sacrificios cada año, no podían tales sacrificios hacer perfectos a los que los ofrecían. Eso dice la palabra del Dios Todopoderoso. Miren, amados hermanos, ¿por qué no podían hacer perfectos a los que los ofrecían? Porque eran hombres mortales. Ok. Y quiero decirles una cosa, no yo sino el Señor. Un sacerdocio imperfecto solo podía ofrecer sacrificios imperfectos. El único que pudo ofrecer un sacrificio perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Y de esa manera, amados hermanos, al ofrecer el Dios Todopoderoso, el Santo de Israel, un sacrificio perfecto. ¿Para qué? Para podernos liberar de la muerte, dice la palabra del Señor. Y de esa manera nuestro Señor Jesucristo vencer a la muerte. Si usted abre su Biblia en el capítulo 13, verso 14, del libro de el libro de Oseas, capítulo 13, verso 14, usted puede ver, amado hermano, no trae Biblia, usted, le presten una. A ver, préstenle por favor una Biblia. ¿Cómo te llamas, varón? Ah, ¿tienes una ahí en el celular? Ah, bueno, Oseas, capítulo 13, verso 14, y vamos a ver lo que dice la Escritura. No es lo que digo yo. ¿Ya lo tienes? No, todavía no. Pero mira lo que dice la Biblia. ¿Ya lo tienes? A ver, ¿qué dice? 13, 14. ¿Qué dice? De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Fíjate lo que dice la palabra. Muerte, yo seré tu muerte. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Qué tremendo, ¿ah? Dice la palabra de Dios: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Así es. Él estuvo 3 días, como Él mismo lo dice, o lo dijo nuestro Señor Jesucristo, así como Jonás estuvo 3 días, ¿verdad?, allá en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches, pero el Señor se levantó de entre los muertos, bendito sea su nombre para siempre, y Él vive, gloria a su nombre, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Ahora, Él tuvo que bajar hasta las partes más bajas de los infiernos. Y así como en el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que ofrecían un cordero, un macho cabrío en holocausto y lo quemaban, hermanos, hasta convertirlo en ceniza, así el cuerpo del Señor Jesucristo fue, hermanos, fue ¿qué? Calcinado. Pero Él se levantó, bendito sea el Dios Todopoderoso. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo lo levantó, porque el Espíritu de Dios es vida. Gloria a Dios. Y por eso la palabra de Dios dice también que si el Espíritu de aquel
que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, mora en nosotros, ese mismo Espíritu nos levantará igual que levantó a nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, alabado sea su nombre. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 8, 9 y 10, y ve cómo dice la palabra de Dios, cómo bajó el Señor Jesucristo hasta las partes más bajas. Oye bien, hermano, y se fue hasta las partes más bajas de los infiernos. Capítulo 4 de Efesios, versos 8, 9 y 10. ¿Y qué cree que hizo ahí el Señor? Bajó y venció al enemigo de nuestras almas. Oiga, lo venció. Gloria al Señor. ¿Y sabe por qué Él fue allá hasta las partes más bajas? ¿Sabe por qué Jesucristo fue hasta los infiernos? Para que tú y yo no vayamos. Eso dice la palabra, ¿eh? Oye bien, hermano, dice la palabra de Dios que el que esté en Cristo, aunque muera, vivirá, porque Cristo es vida. Mira lo que dice la Biblia. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bendito Dios. Ese Jesucristo bajó. ¿Y sabe a qué bajó? A vencer a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás le había quitado el poder que Dios le había dado a Adán. Y Satanás tenía ¿qué? Las llaves del infierno y de la muerte. Pero cuando mi Señor Jesucristo bajó, ¿sí? Si alguien de ustedes o yo hubiéramos muerto en un alcoholismo, en una drogadicción, en un pecado, la Biblia dice que íbamos derechitititito al infierno. Y en el pecado que se muere, dice la Biblia que se aumenta 666 veces más. ¿Qué hace un alcohólico para conseguir bebida? Cuando no la tiene, puede llegar hasta matar. ¿Cómo viene la desesperación? Terrible. Pues auméntale a ese deseo 666 veces más. Ese es el castigo ahí abajo. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Pero yo no quiero espantarlos hoy, porque no es mi deseo que usted se vaya con él. No, quiero que vea hoy que Jesucristo es poderoso, es grande y perfecto. Por eso ofreció un sacrificio perfecto, porque Él es perfecto. Gloria a Dios. Capítulo 1, 18 del libro de Apocalipsis, dice la palabra de Dios que Él estuvo muerto, pero he aquí que vive por los siglos de los siglos, y ahora tiene las llaves del infierno y de la muerte. Él venció a la muerte, venció al diablo, venció al infierno. Bendito sea el Señor. Y ahora, hermano, Apocalipsis es el último libro, mijo. Y ahora, hermano, ¿está para qué? Para darnos vida. Y el que vivo, Y el que vivo, el que vivo, sí. el que vivo, Adelante. sí. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sí? Ahora Él las tiene, porque venció. Colosenses capítulo 2, mira lo que hizo mi Padre. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 14 y 15. Capítulo 2 de Colosenses, verso 14 y 15. Le estoy dando una introducción para que entremos a este tema que se llama el sacrificio perfecto, porque mi Señor es perfecto. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. ¿Ya lo tiene, amigo? A ver qué dice. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es. Gloria a Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra. Todos teníamos orden de aprehensión. Pero ahí está el abogado de abogados, mi Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y Él pagó el precio, porque nos compró a precio de sangre. Y de esa manera quedó anulada hermanos, esa orden de decretos, esa acta que había en contra nuestra. Oye bien, y la clavó en la cruz. Y después aquellos que podían esclavizarte, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, porque los venció en la cruz del Calvario. Mi Señor Jesucristo, bendito Dios Todopoderoso, alabado sea su nombre para siempre. Oh, qué bueno es mi Padre. Entonces, un sacerdocio imperfecto solo podía ofrecer sacrificios imperfectos. Porque dice la Biblia en Hebreos 10:1, porque la ley, habiendo tenido en sí la sombra de los bienes venideros, no era la esencia misma de las cosas. Y aunque se ofrecían los mismos sacrificios cada año, no podían tales sacrificios hacer perfectos a los que los ofrecían. Se necesitaba un sacerdocio perfecto para que pudiera ser ofrecido un sacrificio perfecto. El Señor Jesucristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 5 versículo 10, ahí lo manifiesta el Señor Dios Todopoderoso. Alabado sea mi Padre Celestial, gloria a Dios. Entonces fíjate, amado hermano, se necesitaba un sacerdocio perfecto para que pudiera ser ofrecido un sacrificio perfecto. El Señor Jesucristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Otra vez platicando, me decía por ahí un hermanito, es que ya el diezmo ya no es válido en el Nuevo Testamento. Digo, ¿a poco sí? Sí, dame citas. Y me sacó citas. Le digo, yo te voy a decir una cosa, mi hijo. Mira, tú sabes que dice la Biblia, capítulo 14 del libro de Génesis, que antes que hubiera ley, antes que cualquier cosa, Abraham, el padre de la fe, después de venir, de ir a rescatar a su sobrino Lot, con 300 y tantos nacidos en su casa, venía y traía un botín, y ese diezmo se lo dio ¿a quién? A Melquisedec. Y ese diezmo trae bendición. ¿Por qué? Porque ahí dice la Biblia que Melquisedec bendijo a Abraham y le dio dos cosas que son de bendición. Le dio pan y le dio vino. Así dice la Biblia. Ok. Después venimos viendo ahora. Dios establece en el monte Sinaí, le da la ley a Moisés, y se viene la ley, hermanos de Dios, y levanta un sacerdocio levítico y ordena, porque ya es una ordenanza, el diezmo.
Y cualquiera que no diezmara estaba maldito por Dios y moría. Eso dice la Biblia. Nosotros no estamos bajo ley, estamos bajo gracia. Y la Biblia dice que ahora el diezmo es por amor, es por gracia. Y dice la Biblia que cuando Abraham diezma, toda su descendencia es bendecida en los diezmos de Abraham. Eso dice la Biblia. Y si dice la Biblia que nosotros somos hijos de Abraham, cuando nosotros depositamos el diezmo como Él lo hizo, Dios, Melquisedec, que es Cristo, recibe el diezmo. Abre tu Biblia, capítulo 7, versículo 8 de Hebreos, y vas a ver lo que dice la palabra. Mira, hoy lo que dice, capítulo 7, 8, 9 y 10. Dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también de Levi, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén. Ahora no hay maldición ya. Si no diezma no hay problema, no hay muerte, pero tampoco hay bendición. Hay gente que luego dice: pero ¿por qué me va mal? Eso ya pregúntale a Dios. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Eso es el principio divino. Por eso Abraham es el padre de la fe. Y esto es por fe y para fe. Y el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Pero mira, amado hermano, dice Hebreos 5:10: y fue declarado por Dios sumo sacerdote en semejanza de Melquisedec. Eso dice mi versión. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el orden de una vida indestructible. Sí, hermano, Él nos da vida eterna, porque Él es eterno y perfecto. Gloria a Dios. Él es eterno y perfecto. Gloria al Señor. Amén, hermano. Por eso cuando mi Señor Jesucristo vino, ¿qué dijo? Yo no vengo a abrogar la ley, a cumplirla. Y ahora este es mi nuevo pacto que hago entre vosotros. Aleluya. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley antigua, o sea, que la ley sacerdotal, levítica, quedó atrás. Ahora hay un nuevo sacerdocio. Y como dice la Biblia en el capítulo 9 del libro de Hebreos, que si hay un cambio de ley, hay un cambio de sacerdocio. Amén, hermano. Y ese sacerdote, el sumo pontífice, es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, mira, amado hermano. Entonces Él fue declarado sumo sacerdote en semejanza de Melquisedec, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el orden de una vida indestructible, quedando abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Porque la Biblia dice que los machos cabríos, los toros y los corderos o carneros
solamente cubrían los pecados de la persona por un año. Pero la sangre de Jesucristo borra todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Están borrados. Él ya no se acuerda de ningún pecado que tú cometiste y que yo, desde el momento en que llegamos arrepentidos a las plantas de Cristo. Ya no. Ahora mira, amado hermano, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo. Y también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, semejante a Melquisedec. Hebreos 5:6. Del sumo sacerdote era el que nos convenía, santo e inocente. Capítulo 5 de Hebreos, verso 6. Fíjate lo que dice. Tal sumo sacerdote era el que nos convenía, santo, inocente. Él tuvo que venir como tú y como yo, hombre. Eso dice la Biblia. Dios mismo se metió en un cuerpo llamado ¿cómo? Jesús. Porque ahí estaban los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Abre tu Biblia, capítulo 2:14 del libro de Hebreos, y vas a ver. Él vino igual. Él vino humano para poder destruir la muerte, para poderla destruir. Capítulo 2:14 de Hebreos. 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Claro. Tuvo que venir en carne y sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién? Al diablo. Y quedó destruido, porque mi Señor lo destruyó en la cruz del Calvario. Lo venció. Gloria a Dios. Entonces mira, tal sumo sacerdote era el que nos convenía, dice Hebreos 5:6, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Fíjate que cuando tomaban, dice la palabra de Dios, cuando tomaban un cordero para poderlo ofrecer en sacrificio, ¿qué le hacían? Primeramente, hermanitos, lo revisaban todo, que no tuviera un solo defecto. ¿Para qué? Para que fuera digno ese cordero de ofrecerlo al Dios Todopoderoso. A mi Señor Jesucristo también lo examinaron minuciosamente, porque cuando lo llevaron ante Pilato, ¿qué dijo Pilato? No hallo en él, no hallo nada en él. Ese hombre lo vio inocente. Y como dice Isaías 53, no abrió su boca para defenderse. Ahí estaba delante de los hombres, lo estaban examinando, lo estaban juzgando, y él no abrió su boca. Él sabía que al subir a la cruz del Calvario, él iba a comprarnos con su sangre preciosa. Él sabía, hermano, que con su silencio iba a ganarnos. Bendito sea el Señor. Él no se defendió. Amén. Y como dice la palabra de Dios en Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero, hermanitos, fue llevado al matadero,
no abrió su boca. No la abrió. Qué tremendo es esto, hermano. Por eso, mira, escucha bien. Tal sumo sacerdote era el que nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Porque la ley constituía sumo sacerdote a débiles hombres. Oye bien, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, hecho perfecto para siempre, así lo dice la palabra de Dios. Si tú abres tu Biblia, Hebreos 7, del 15 al 28, te vas a dar cuenta de muchas cosas que habla el Dios Todopoderoso a través de su bendita palabra. Amado hermano, en muchos lugares hoy, ¿verdad? Amados hermanos, están ahorita nos unimos a todos esos hermanos que están alabando y glorificando el nombre de Dios, porque adoramos a un Dios vivo, a un Dios perfecto. A Él es el que alabamos y a Él es el que adoramos, a Él es el que glorificamos. Bendito es su nombre. Un Dios que no habita en templo hecho por manos humanas, sino que Él habita en un corazón contrito y humillado. Así lo dice la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos su templo y somos morada del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Como hombre perfecto podía el Señor Jesús ofrecer el sacrificio perfecto que quitara los pecados del mundo, y eso es lo que hizo al ofrecerse a sí mismo en la cruz. Oye, Él dio su vida. A Él no lo podían matar, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Él no podía morir. Pero ¿qué hizo mi Señor? Dio su vida por ti y por mí y por todos los pecadores. Él ya murió y dio su sangre por los que van a nacer. Él dio su sangre por todos los que están allá afuera. ¿Qué es lo que falta? Que la gente que vive allá afuera, que vive sin Dios y sin esperanza, en pecado, en maldad, en adulterio, en fornicación y en tantas y tantas cosas, que se arrepientan y que reconozcan a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Eso es todo. Eso es lo que tiene que hacer, porque el Señor ya pagó los pecados. Solamente falta el arrepentimiento. Capítulo 7, 15 al 28, a ver si alcanzamos a leerlo. Gloria a Dios. Amén. Sí, Hebreos capítulo 7, del 15 al 28. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Dice: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juro al Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados,
y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Gloria a Dios. Los sacerdotes, hermanos, ofrecían el sacrificio por el pueblo, pero primeramente por ellos y después por el pueblo, ¿verdad? Y dice la Biblia que eran débiles, ¿por qué? Porque no podían permanecer para siempre. ¿Por qué? Por eso es que los estaban cambiando y cambiando y cambiando por causa de la muerte, dice ahí la palabra de Dios. Pero mi Señor Jesucristo es el sumo sacerdote perpetuo, y Él el que nos puede dar vida para siempre. Bendito sea el Señor, porque Él nos da la vida eterna. Y dice su palabra que Él nos ha llamado para hacernos ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Amén, amén. Alabado sea su nombre. Como hombre perfecto podía el Señor Jesús ofrecer el sacrificio perfecto que quitara los pecados del mundo, y eso es lo que hizo al ofrecerse a sí mismo en la cruz. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, la palabra del Dios Todopoderoso dice de la siguiente manera, amados hermanos: y Él llevó todos nuestros pecados y los cargó en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos en justicia, porque por sus heridas ustedes, hermanos, fueron restaurados. Bendito sea el Señor. Por esas heridas que Él permitió en su cuerpo, nosotros hemos sido restaurados, nosotros hemos sido sanados, nosotros hemos sido curados, nosotros hemos sido, amados hermanos, santificados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. La ley no podía, por medio de los sacrificios que se ofrecían continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercaban, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar los pecados, no los podían quitar, solamente los cubrían y tenían perdón, dice la palabra de Dios, por un año. Pero ahora, hermanitos, el Señor Jesucristo, a través de la sangre preciosa de su cuerpo, Él ha borrado todos nuestros pecados. Bendito sea el Señor para siempre. Cristo, habiendo ofrecido una vez para hacer un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque al haberse ofrecido a sí mismo, hizo perfectos a los santificados con una sola ofrenda. Usted lo acaba de leer, el capítulo, hermano, allá de Hebreos capítulo 7 del 15 al 28. Él se ofreció una sola vez, porque Él es, hermanos, el sumo sacerdote para siempre. Bendito sea el Señor, el eterno, el Dios perfecto, que pudo hacer, hermano, todas las cosas posibles para que nosotros alcanzáramos la salvación. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. En el capítulo 16 del libro de Levítico se describe en detalle el ritual del sacrificio que debía hacerse en el día de la expiación, en el cual era limpiado los pecados del pueblo de Israel, mas todo solo era figura de lo que habría de venir, porque con tales sacrificios no era posible que los pecados fueran quitados. No, fíjate nada más, no era posible. ¿Qué hacían, hermanos? ¿Qué hacían qué hacía el pueblo? ¿Sí sabe lo que hacía? Tomaba 2 machos cabríos, 2, y echaban suerte sobre ellos, y sobre el que caía la suerte lo apartaban. ¿Y qué hacían sobre el otro? Cargaban
todos los pecados y lo echaban al desierto, hermanos, ¿para qué? Allá bueno, le voy a dar la cita mejor para que no estemos diciendo gloria al Señor y no demos la palabra del Señor. Mira, por lo cual, entrando el Señor en el mundo, dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Eso dice Hebreos capítulo 10, versículo del 5 al 7. Esa voluntad, hermanos, por esa voluntad somos justificados, o en esa voluntad somos justificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por siempre. Gloria al Señor. Esto causó su muerte, ya que la paga del pecado es muerte, aunque su alma no se contaminó, pues él nunca pecó. Sin embargo, él se puso encima del pecado ajeno, y fue tan grande su sacrificio que lo separó de Dios, y la separación de Dios es la muerte espiritual. Usted sabe que la palabra muerte quiere decir una separación. ¿Sí? En el momento que Jesucristo estaba en la cruz del Calvario pagando los pecados por nuestros pecados, en ese momento, ¿qué pasó? Él fue separado totalmente de Dios. ¿Sí no es cierto? Porque la palabra muerte quiere decir separación. ¿Y qué dijo mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Qué dijo? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí estaba Él, pagando, muriendo, oye, por nuestras culpas. Fue separado de Dios el Padre. Nomás imagínate qué sacrificio tan tremendo, ¿no? Padre bendito. Sin embargo, Él se puso encima del, hermanos, del pecado ajeno, y fue tan grande su sacrificio que lo separó de Dios. Y la separación de Dios es la muerte espiritual. Por esa razón exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Posteriormente en la cruz, hermanos, entregado hasta la última gota de su sangre. ¿Para qué, hermano? Para la expiación de los pecados, cumpliendo de esa forma con la función del macho cabrío detallado en la ceremonia del día de la expiación, descrita en el libro de Levítico capítulo 16, versos del 5 al 19. Abra su Biblia, de lo que le estaba yo hablando hace un rato. Levítico capítulo 16, verso del 5 al 19. Ahí está lo que yo le estaba hablando hace un rato. Mire lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. ¿Quién era Azazel? Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y la ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón al becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. 13. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio
propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará fuego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Fíjate todo el ritual que tenía que hacer. Pero a lo que voy es esto. Mira, fíjate, hermano. Posteriormente en la cruz entregado hasta la última gota de su sangre para la expiación de los pecados, cumpliendo de esta forma con la función del macho cabrío detallado en el, hermanos, en la ceremonia del día de la expiación, descrita en el libro de Levítico capítulo 16 del 5 al 19. La sangre del macho cabrío ofrecía en expiación por el pecado del pueblo, era llevado por el sumo sacerdote detrás del velo y esparcida para purificar, hermano, para purificación del santuario, ese santuario del tabernáculo de reunión y del altar, para limpiarlos de las inmundicias e impurezas de los hijos de Israel. Entonces fíjate, amado hermano, qué tremendo es esto, ¿no? Mi Señor Jesucristo, por eso mira, Él dice en su palabra, abre tu Biblia, Hebreos capítulo 10, verso del 19 al 24. Fíjate lo que el Señor Dios Todopoderoso hizo posible para ti y para mí de una manera maravillosa. Gloria al Señor. Capítulo 10, versículo del 19 al 24 del libro de Hebreos. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Por eso mi Padre, mi Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, hermanos, ofreció el sacrificio perfecto. Ahora ya no necesitamos a nadie, porque entre Dios y los hombres solamente hay un intercesor que se llama Jesucristo hombre. Eso dice la Biblia, Entre Dios y los hombres solamente hay un mediador, y ese se llama Jesucristo. Él nos dio la oportunidad por ese sacrificio maravilloso entrar hasta la presencia del Dios Todopoderoso. Y hermanos, pero ahí están los requisitos para podernos acercar. Gloria a Dios. Tú puedes acercarte a su presencia. Todos los que estamos aquí podemos acercarnos a su presencia, porque el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Ya lo tienen, Hebreos capítulo 10, verso del 19 hasta el verso 24. Gloria al Señor. A ver, mi hermana, lo tiene. Gloria a Dios. 19. Así, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, acercémonos con todo corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin efectuar la profesión de nuestra esperanza, por cuál fiel es que Él prometió, porque cuál fiel es, porque Él lo prometió. Consideremos que unos a otros para estimularlos el amor en las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Gloria al Señor. Vamos a darle un giro a estos textos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Acerquémonos confiadamente en plena certidumbre de fe.
¿verdad? Purificados los corazones de mala conciencia. Entonces dice la palabra de Dios ahí, hermanitos, ¿qué dice? Que podemos entrar hasta la misma presencia del Dios Todopoderoso. Pero ¿cuáles son los requisitos? Él ya lo hizo posible. Tú puedes entrar a la presencia, platicar con Dios. Tú lo puedes hacer. Pero a ver, díganme cuáles son los requisitos. Ahí lo dice, ahí lo dice. Con corazón sincero. ¿Qué más? En plena certidumbre de fe. ¿Qué más? Lavado los cuerpos con agua limpia. El agua representa la palabra de Dios. Eso dice el capítulo 5 del libro de Efesios. ¿Qué hacía el sumo sacerdote en la antigüedad? Antes de entrar tenía que lavarse. ¿Sí o no es cierto? Y es exactamente, ahora ya no es literal, sino es espiritual. Aleluya. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más, hermano? ¿Qué más? Padre bendito, ¿qué no le agarraron, hermano? A ver, no entendieron entonces la lectura. A ver, hermano, gloria al Señor, fíjate. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, ¿sabe qué representa el lugar santísimo, verdad? La presencia del Dios Todopoderoso. Ahí, hermanos, en el lugar santísimo, ¿ok? Por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué entramos a ese lugar? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. Jesucristo es ese camino. Él dice en el capítulo 14:6 del libro de Juan que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Cristo Jesús. Por el camino nuevo, vivo, que, hermanos, nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, que representa el velo. Esto es su carne. Y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es ese sacerdote? Jesucristo, ¿verdad? Fue declarado sacerdote para siempre conforme al orden de Melquisedec. Eso dice la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, oiga bien, y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Gloria al Señor. Mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Qué quiere decir la palabra fluctuar? Como que sí y como que no, y como a ver quién sabe. No, hermano, tenemos que ser firmes en nuestra convicción y en nuestras decisiones. Si ya escogimos el camino que es Cristo, hermanitos, dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo pone un ejemplo, dice que el que toma el arado y voltea hacia atrás no es discípulo del Señor. Tenemos que ir siempre nuestra mirada puesta hacia el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Créele a Dios que todo lo que Él te ha prometido, Él te lo dará. Amén, amén, hermano. Mantengámonos firmes, dice el Señor, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimulémonos, hermanos, al amor y a las buenas obras. Gloria al Señor. Amén, amén. Porque dice la palabra de Dios en 1 de Juan. Oiga bien. Si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, la verdad de Dios no está en mí. Eso dice la Biblia. ¿Cómo es posible? Dice la Biblia, Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo, miembros del cuerpo universal de Cristo. ¿Cómo es posible que, verdad, que ames a la cabeza y al cuerpo lo desprecies? No es posible, hermano. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo como así mismo lo dice el Señor. Gloria a Dios. Eso lo dice el Señor, hermano. Así es que mira, ahora mira, vamos a ver. Levítico 16:19 dice: harás expiación por el santo lugar a causa de la inmundicia.
No estará ningún hombre en el tabernáculo temporal cuando él entre a hacer la expiación en el santo lugar, hasta que él haya salido y haya hecho la expiación por él, por su familia y por toda la congregación de Israel. Saldrá y se dirigirá hacia el altar en la presencia de Jehová y hará expiación por el altar. Tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío, y luego la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Con su dedo rociará sobre el altar 7 veces para limpiarlo y santificarlo de la inmundicia de los hijos de Israel. Amén. Cristo, nuestro sumo sacerdote, no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, hermanos, obtuvo eterna redención. ¿Qué hacían? Entraban al tabernáculo y hacían todo eso. Mire, el pueblo judío o los judíos tienen su tabernáculo literal. Nosotros tenemos nuestro tabernáculo espiritual. ¿Usted sabe quién es ese tabernáculo espiritual? Jesucristo. Abra su Biblia, capítulo 21, Apocalipsis, verso 3. Gloria a Dios. Amén, hermano. Jesucristo es nuestro tabernáculo. ¿Ya lo tienen? Apocalipsis 21. Gloria a Dios. 3. Verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Quién es ese tabernáculo? Jesucristo es el verdadero tabernáculo. Él en nosotros y nosotros en Él. El pueblo judío hizo su tabernáculo y todos estaban alrededor de ese tabernáculo. Nosotros no estamos alrededor, estamos dentro del tabernáculo. Amén, hermano. Ahí estamos dentro y Él nos lleva y viviremos una eternidad con Él. Bendito sea Dios, alabado sea su nombre, gloria al Señor. Amén. Entonces dice Hebreos 9:27, dice que de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. La muerte física consiste en la separación del cuerpo humano, volviendo el espíritu a Dios quien lo dio. El cuerpo va al sepulcro, eso dice Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. El Señor al morir tuvo que sufrir ese mismo proceso, pues Él nos sustituyó en todo. Bueno, ok, el cuerpo se va ¿a dónde? A la tumba. El espíritu se va a Dios que lo dio. Y el alma se va, hermanitos, a un lugar a espera de la resurrección de entre los muertos. Ahí está. El espíritu está allá, hermanos, en un lugar también maravilloso, lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Quiere ver dónde están las almas? Apocalipsis 6, versículo 9. Hermano, ahí lo dice. Ahí están en un lugar maravilloso. Están en paz ciertamente, pero ellos están orando, esas almas, clamando, pidiendo. Capítulo 6, 9, nomás por darle un texto ahorita. Gloria a Dios. Amén. Ahí están
hermano, dice, ¿y cuando abrió qué? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahí estaban. En el 10. En el 10 dice que estaban clamando, estaban pidiendo justicia. Pero a mí lo que me interesa es que sepan ustedes dónde están las almas. Allá están, hermanitos. Un alma tiene boca, tiene voz, tiene ojos, ve, oye, siente. ¿O qué cuando sueñas no sientes? Mucha gente dice, yo después de muerta ya no voy a sentir nada. ¡Ay! Es peor. ¿Has tenido alguna pesadilla? Pesadilla, pero si has tenido. ¿Te acuerdas de una bien fea así que despertaste y está como, ay, 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 qué tremendo, bueno que fue una pesadilla, ¿ah? Imagínate que Dios ya no te hubiera permitido que regresara tu espíritu a tu cuerpo y que se saliera tu alma y que te quedaras en ese mundo espiritual hasta el día del juicio. ¡Ah! Padre bendito. ¿Por qué crees que un adicto tiene alucinaciones? Porque la Biblia dice en Job que Dios permite que veas ese mundo porque sabes que si no te arrepientes a ese mundo vas. Lo dice Dios. ¿De veras, hermano? Santo Señor. Tremendo, ¿verdad? Por eso ya salimos de ahí, ¿verdad, Philly? Eso. Gloria a Dios. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Así es que mira, vamos a ver, amado hermano. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Al presentarse para ser juzgados delante del Padre, fue declarado culpable, pues llevaba los pecados de muchos. Mi Señor Jesucristo, al presentarse delante, hermano, fue llamado culpable. ¿Por qué? Porque llevaba nuestros pecados. ¿Y qué hizo el Padre? Permitió que muriera, oye bien, permitió que muriera, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos salvos. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea su nombre. Mira lo que dice la palabra. 9:28 de Hebreos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. La vez que vino como un niño, nació a través de una mujer limpia, virgen llamada María. Se mofaron de él, lo golpearon, lo crucificaron, le escupieron, le escarnecieron. Pero ahora que venga, dice la Biblia ahí, ya no viene en relación al pecado. Él viene santo, santo, bendito sea Dios. Y viene por los que lo esperan. Yo lo estoy esperando, bendito sea Dios. Yo lo estoy esperando, bendito es mi Padre. Y como dice Job, aún del polvo me levantará, bendito es su nombre. Gloria al Señor, hermano. Él me levantará, yo lo estoy esperando. Ya no viene en relación al pecado, dice la palabra de Dios. Viene. La gente lo va a ver con sus manos traspasadas, con su costado abierto, y le van a preguntar los hermanos, su pueblo, el pueblo judío, ¿qué heridas son estas, Padre? Y él les va a decir, la vez pasada que estuve con ellas fue herido en la casa de mis amigos. Y dice la Biblia en Zacarías, hermanos, que en un solo día el pueblo se arrepentirá y su clamor se escuchará en los cuatro cabos de la tierra. Abre tu Biblia, Zacarías capítulo 13, versículo 6, y ahí dice la palabra de Dios, hermano, oye bien, ahí dice que cómo se presentará mi Señor, bendito Dios.
Zacarías capítulo 13, versículo 6. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. 13, 6. Gloria a Dios. Amén. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Ándale. Y dice Apocalipsis 19 que vendrá con sus ropas teñidas en sangre, pero en su caballo vendrá un letrero que dirá: Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Y todos, hermano, le verán. Aún dice la Biblia, los que le traspasaron. Vendrá con poder y gran gloria. Y dice la Biblia que si somos fieles, ahí vamos a venir con Él. Ahí vamos. ¿No quiere venir con Él? Yo quiero venir con Él, hermano. Aleluya, yo quiero venir con Él. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a darle gracias. Bendito sea Dios. Este tema es larguísimo, no llegué ni siquiera a una cuarta parte. Vamos a orar y vamos a darle gracias. Quiere hacerlo al frente, dígale gracias por tener ahora yo un sumo sacerdote perfecto. Un sumo